Muy buenos días, les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 1 al 16. Así dice la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Al encontrar un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy listo no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir y diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Esta es la palabra del Señor. La flor se seca o la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Que Él la bendiga para ti y para mí en esta mañana. Mi nombre es Yamir Alejandro. Alejandro es mi apellido y por la gracia de Dios, solamente por su gracia, tengo el privilegio de fungir como pastor en esta hermosa congregación. Y si tú te acercas en esta mañana y estás llegando y tú dijiste, es como si te montaras en un carro que arrancó hace tiempo y vamos de camino y tú te montaste en esta mañana. Déjame ponerte un poquito al día con lo que nosotros estamos haciendo por las últimas, yo creo que ya llevamos como un año en esta serie, hasta los confines de la tierra, la serie del libro de los Hechos. Estamos mirando ese momento cuando Jesús le da a sus discípulos, antes de ir al cielo, le da a sus discípulos la encomienda de compartir este evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En aquel tiempo el mundo conocido, pero hoy en día entendemos que Jesús tenía algo más grande en mente. Aún nosotros estamos incluidos en ese concepto que se llama hasta los confines de la tierra. El pasaje de hoy comienza en el momento en que Pablo se separa de los pastores y ancianos de Éfeso. Hace 2 semanas miramos cómo se despidieron de manera muy emotiva y todos aquellos hombres empezaron a abrazar y a llorar con Pablo. Miren cómo el primer verso nos deja saber lo que estaba pasando allí después de separarnos de ellos. Y a veces vale la pena. Nosotros tenemos traducciones de la Biblia excelentes. Usted cuando lea su Biblia sepa que es la palabra de Dios, aunque usted la lea en español, no sienta ninguna desconfianza de ella. Pero a veces ir al idioma original nos da una riqueza que no encontramos en el idioma al cual la Biblia es traducida. La palabra separarnos en el idioma original, vamos a ver si la puedo pronunciar bien. Se dice así, apospastentas. Apospastentas. Y muestra la intensidad del movimiento, del momento vivido en esa despedida emotiva de los pastores de Éfeso
con Pablo. La idea es algo que está haciendo, no se está arrancando, sino está en pasivo, está siendo arrancado. Pablo fue arrancado del abrazo que los pastores de Éfeso le estaban dando en ese momento de su emotiva despedida. Así que después de haber sido arrancados de sus brazos, estamos en el final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y tal vez tú estás aquí esta mañana por primera vez y te estás preguntando, ¿y quién es Pablo? ¿Quién es aquel conocido como San Pablo? En la iglesia católica le llaman. Primeramente quisiera decirte que su nombre, Pablo, no es el nombre que le pusieron sus papás. Se llamaba primero Saulo y venía del lugar llamado Tarso. Así que cuando tú pones todo eso junto, a este hombre se le conocía como Saulo de Tarso. Y su oficio no era originalmente el de ser un apóstol. ¿Sabes a qué se dedicaba? Exactamente a lo contrario, a detener a los apóstoles. Su misión era acabar con todos los que estuvieran proclamando el evangelio de Jesucristo. Y es a ese hombre que hoy está en su tercer viaje misionero compartiendo las buenas nuevas de salvación, al que el Señor transforma para llevar su mensaje hasta los confines de la tierra, junto al resto de la iglesia. En el primer siglo muchos cristianos sufrieron en manos de Pablo. Algunos fueron hasta muertos. Estuvo allí Pablo presenciando y aprobando la muerte de Esteban cuando fue apedreado. Este es el hombre que Dios alcanza con su amor, transforma su nombre y su vida para siempre. Miren las palabras que Pablo le escribe a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1 versos 16 al 17. Pablo le dice la siguiente declaración, Timoteo. Es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, decía Pablo, soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. ¿Por qué escoge Dios a un hombre tan vil? Para llevar su mensaje, para que todo el mundo viera en la historia de Pablo que no hay nadie descartado de la gracia de Dios. Que no hay un padre que se haya entregado al alcohol y echado su vida a perder que no pueda ser alcanzado por Dios. Que no hay una mujer que se haya sacado al bebé de su vientre que no pueda ser alcanzada por Dios. Que no hay nadie fuera del alcance del amor y la misericordia de Dios. Por eso Dios escoge a Pablo. Y este Pablo está al final de su viaje misionero en rumbo a la ciudad de Jerusalén. Dios convierte al peor enemigo del evangelio en su mayor portavoz en el primer siglo. Y cada vez que nosotros escuchamos este nombre de Pablo, Dios nos sigue recordando que nadie está muy lejos de ser perdonado y restaurado por Dios. Nadie se fue demasiado lejos. La gracia de Dios, cuando el pecado sobreabundó, decía Pablo, cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó y nos alcanzó. En el pasaje de hoy, Pablo se encuentra en la última etapa de su tercer viaje misionero y está a punto de llegar a la ciudad que mata a los profetas, Jerusalén. Quisiera compartirles un mapita por aquí. Si ustedes miran, Pablo estuvo en la ciudad de Mileto despidiéndose de los pastores de la ciudad de Éfeso. Y luego pasa y va a estar llegando hasta Jerusalén. Y de eso se trata el pasaje que nosotros vamos a estar mirando en la mañana de hoy. Después de separarnos de ellos, de ser arrancados de sus brazos, salimos y navegamos rumbo directo a Cos. El día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Verso 3, cuando vimos a la isla de Chipre, dejándola a la izquierda,
navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar allí su cargamento. En esta mañana quisiera, yo escribí algo aquí que no era. Quisiera que nosotros miráramos, ahora sí, con cuidado, las cosas que ocurren justo antes de Pablo llegar a la ciudad de Jerusalén. Hay cosas especiales que Dios tiene para ese momento de Pablo, y esta es la idea principal del mensaje. El Señor, en su gracia, siempre da dirección a sus hijos. El Señor, en su gracia, siempre da dirección a sus hijos. Lo vamos a ver en la vida de Pablo. Lo vas a ver también en tu vida. El Señor, en su gracia, aquellos que necesitan la dirección del Espíritu, siempre les va a dar dirección. Esta mañana hay 2 encuentros que Pablo va a tener y aquellos que le acompañan en su viaje. El primero es con los hermanos de la ciudad de Tiro. El segundo es con los hermanos de la ciudad de Cesarea. El verso 4 comienza con los hermanos de la ciudad de Tiro. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Vamos viendo cómo todo este tiempo, en los sermones anteriores, el Espíritu Santo va dirigiendo a Pablo hacia la ciudad de Jerusalén. Y lo primero que nosotros nos encontramos al llegar a la ciudad de Tiro es que un grupo de hermanos le están diciendo a Pablo exactamente lo contrario. Le decían por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Ha sido un trago difícil y amargo para Pablo tragar, el entender que Dios lo está dirigiendo a lo que pudieran ser, no sabemos todavía, aunque tú y yo sí sabemos, ¿verdad? Porque vivimos 2000 años después, lo que pudieran haber sido sus últimos días en la ciudad de Jerusalén. Caminar al lugar donde posiblemente perdería su vida, ya eso es una carga pesada en sí. Y ahora recibe un mensaje de que no debe ir a ese lugar, y ese mensaje viene por personas que dicen estar dirigidas por el Espíritu y son parte de la gente que lo ama en la iglesia. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué permite que los hermanos amados de la iglesia le den un mensaje tan confuso a Pablo y lo pongan a dudar de la dirección que Dios ya le había dado? A primera vista, algunos parecieran sugerir que hay una contradicción aquí, pero hermanos, cuidado, suavecito, no la hay. Dicen algunos comentaristas que lo que está sucediendo aquí es que el Espíritu Santo le está revelando a los hermanos de la iglesia en Ciro lo que Pablo va a estar pasando en Jerusalén. Está poniendo una carga muy pesada en sus corazones y están sintiendo ellos una empatía increíble por Pablo y una tristeza increíble. Y muy probablemente estos hermanos sienten la obligación de proteger a Pablo. Pablito, por favor, te rogamos que te quedes aquí. No te vayas, te amamos. Te espera un gran peligro. Y es la manera en que están procediendo por amor a Pablo. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que Dios te está dirigiendo en una dirección, pero esa dirección parece chocar con lo que una persona en tu familia muy amada o tus amigos cercanos o tu familia de la iglesia te aconseja? Y esa siendo la gente que más te ama, te pesa en el alma cuando escuchas lo que Dios te está diciendo y lo que te están diciendo aquellos que son muy cercanos a ti. Esta no es la manera regular de Dios trabajar, pero ocurre. Normalmente Dios confirma en la iglesia los planes que tiene para sus hijos. Pero hay veces donde no ocurre así. El Señor siempre en su gracia va a dar dirección a sus hijos. Recuerdo en mayo del 2014, mi mamá está escuchando ya desde Cabo Rojo por allá, así que le mando un saludo, mami, esta ilustración tiene que ver contigo. A finales de mayo del 2014 fue un tiempo muy duro para mi mamá. Y para mí fue un tiempo devastador también. El Señor me estaba llamando a mí y a mi esposa a mudarnos a la ciudad de St. Louis, Missouri, y abrió una puerta para que pudiéramos estudiar sin costo alguno en el seminario Covenant Seminary en la ciudad de San Luis. Para mí sentir que estaba dejando a mi mamá en Puerto Rico me pesó en el alma, fue muy duro también para ella.
Y me acuerdo ese momento que me estaba llevando al aeropuerto. Fue bien intenso para nosotros. Nuestras emociones salieron para afuera y no voy a contarle los detalles porque usted se puede imaginar, usted tiene familia, que hay momentos donde nuestras emociones nos traicionan. Y ese fue uno de esos momentos. Hermanos, hay momentos en la vida donde seguir la voluntad de Dios nos va a poner en situaciones como esta. Nos va a poner a decidir entre dos cosas que parecieran ser la voluntad de Dios, pero una sola lo es. Y las dos parecieran alinearse con la voluntad de Dios. Pero son mutuamente excluyentes. Los que saben un poquito de matemáticas saben lo que significa eso. Que donde si escoges una, no puedes escoger la otra. Y Dios usó en aquel tiempo, en muchas ocasiones, la iglesia para confirmar el ministerio de Pablo. Y ahora en su camino a la dificultad que va a vivir en Jerusalén, la iglesia está confundida. Asimismo, como lo dije, la iglesia está confundida. Y es precisamente esta confusión, hermanos, de la travesía, lo que va a obligar a Pablo a agudizar su sentido de discernimiento y buscar lo que Dios quiere para su vida. Estas cosas van a ocurrir en la vida tuya y van a ocurrir en la vida mía. Hay gente que va a tener muy buenas intenciones, te van a dar sus mejores consejos, pero si te ha hablado Dios claramente, en ese momento es nuestro privilegio y mandato seguirle y tener paciencia con aquellos que no comprenden. El día en que mami me llevó al aeropuerto fue un día muy doloroso. Mami lloró amargamente y hasta me peleó. Ahora no se pierde ninguno de mis sermones y siempre después de cada servicio, aunque en este que les voy a mostrar no fue el servicio, sino que mami me envía un mensajito como este y me dice: hijo, tuve el privilegio en el día de hoy de escuchar tu sermón, hermoso, que Dios te continúe bendiciendo, te amo y un corazoncito. Fue duro aquel día, fue duro seguir a Dios aquel día, fue bien duro porque parecía contradictorio, pero el Señor cuando nos da la dirección a veces va a requerir que nosotros nos duela y el camino va a ser doloroso porque no siempre la gente alrededor va a entender lo que Dios nos está llamando a hacer. El Señor en su gracia siempre da dirección a sus hijos. Y hay veces cuando quienes nos aman y nos apoyan tendrán afectos emocionales que les van a impedir entender la dirección que Dios nos está dando. Y es ahí cuando necesitamos afinar nuestro oído y buscar la confirmación de Dios en nuestra vida. Y Dios siempre en su gracia va a dar dirección a sus hijos. Pero eso a veces va a ocurrir en la otra dirección. Nosotros a veces nos gusta ponernos en el lugar de Pablo y decir: si yo soy Pablo en la historia, nadie me entiende. Right? Y se siente bien, se siente uno como un héroe. Pero nosotros no siempre estamos en ese lugar. A veces somos la iglesia, la gente que no entiende lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Esto ocurre en las dos direcciones. Vamos a ser nosotros los que no entendamos la dirección que Dios le está dando a alguna persona cercana a nosotros y esto nos cause mucho dolor y mucha frustración. Miren la escena hermosa con la que culmina la estadía de Pablo en la ciudad de Tiro. Dice que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Hay dolor en la escena. No están de acuerdo con Pablo. El escritor no nos ha dicho que cambiaron de opinión. No están de acuerdo, están dolidos, están tristes. Muchos en este momento se deben sentir tal vez desorientados al ver su líder caminar hacia un peligro inminente. Pero en tiempos de confusión, aún en medio del desacuerdo, la iglesia tiene que funcionar como la iglesia. No vamos a dejar a Pablo solo. Así que organizan un servicio, se traen los calderos de arroz con gandules en la playa, llevan a sus niños, se arrodillan con el apóstol Pablo y lo despiden a él y a sus compañeros en oración. El texto no nos dice que llegaron a un acuerdo. Posiblemente todavía pensaban diferente a Pablo, muy posiblemente. Pero a pesar del desacuerdo,
Dios estaba usando ese momento de oración especial en medio del desacuerdo para fortalecer al apóstol Pablo con una iglesia que está orando por él a pesar de que no están de acuerdo con él. Su familia en la fe estaba orando por él porque era lo mejor que podían hacer y amándole en el momento en que más él lo necesitaba. Y a veces eso es todo lo que hay que hacer, hermano, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en la vida de alguien. La iglesia tiene el privilegio de ser iglesia y eso no es poca cosa. Orar por alguien, decirle voy a estar orando intencionalmente por ti. Es bien poderoso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en la vida de alguien. El Señor, en su gracia, siempre da dirección a sus hijos. Cuando hay confusión, nos toca hacer el esfuerzo de discernir la voz de Dios en medio de las decisiones que vamos a tomar. Y cuando no entendemos lo que otra persona Dios le está dirigiendo a hacer, nos toca amar, y ese amar muchas veces se va a ver como orar por aquellos que Dios está dirigiendo. Quisiera moverme al segundo punto. El primer punto es la iglesia en Tiro. El segundo punto, Pablo llega a la ciudad de Cesarea, se está acercando a Jerusalén. Y vamos a ver lo que pasa del verso 7 en adelante. Dice, terminando el viaje desde Tiro llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos entre ellos un día y aquí arranca la próxima parte del sermón. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Hay un encuentro especial que Dios tenía para el apóstol Pablo y sus amigos en la ciudad de Cesarea. Está allí presente Pablo, está Lucas, que es el escritor de los Hechos en esta ciudad. Y Felipe es un hombre que hemos visto antes. Él estuvo presente en los primeros años de la iglesia de Jerusalén, si te acuerdas. Y es muy posible que durante este encuentro en la casa de Felipe es que Lucas aprovecha para escribir esas primeras historias de los primeros capítulos del libro de Hechos. ¿A qué historia me refiero? Cuando en Jerusalén las viudas griegas estaban siendo desatendidas, es Felipe uno de los 7 diáconos que puede contar esta historia porque se escoge para cuidar de estas viudas griegas que estaban siendo desatendidas. Cuando comienza el periodo intenso de persecución por parte de Saulo de Tarso, que es quien está aquí ahora con otro nombre, Pablo, uno de los cristianos más afectados que tiene que salir huyendo es Felipe, el hombre donde Pablo está hospedándose en este momento de la historia. Y mientras que huye Felipe a Samaria, el Señor le usa a Felipe para predicar el evangelio a un etíope eunuco que venía leyendo el libro de Isaías. Y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y de ahí Felipe el evangelista le explica desde esas escrituras el evangelio al etíope eunuco y es bautizado en aquel momento. Posiblemente tenemos estas historias del libro de los Hechos aquí en nuestra Biblia por causa de ese encuentro que hubo en aquella casa, donde Lucas el escritor aprovechó para contar las historias de Felipe. Y me voy a amarrar el zapato para no caerme frente a ustedes. Ahora sí. Así que aquel hombre que una vez lo perseguía y logró arrancarle de la ciudad de Jerusalén, Saulo de Tarso, hoy es un hermano en la fe que lo visita y decide allí pasar sus últimos días antes de llegar a la ciudad de Jerusalén. Algo bien interesante ocurre en Cesarea mientras están en casa de Felipe y sus 4 hijas profetizas. Dice que Pablo recibe una visita de un hombre que viene de la región de Judea, que es la región donde se encuentra Jerusalén. El verso 10 nos dice, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, eso se pone dramático, se ató las manos y los pies y le dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles.
Agabo era un profeta, ya lo hemos visto también en el libro de los Hechos, profeta del tiempo, del primer siglo. Y al llegar al lugar donde estaban Pablo y sus compañeros, comienza a hacer una especie de profecía dramatizada, algo bastante conocido en los profetas de la antigüedad, Isaías, Jeremías. Una profecía dramatizada en el que toma el cinturón de Pablo y se amarra las manos y los pies. De esa manera Agabo le comunica lo que le sucedería al dueño de ese cinturón en la ciudad de Jerusalén. Y es la segunda vez que el Espíritu Santo revela a los cristianos lo que va a suceder a Pablo en Jerusalén. Y miren la reacción de los hermanos cuyos corazones están quebrantados. Al escuchar esto, tanto nosotros, ahora se incluyen los amigos de Pablo, antes no, como los que vivían allí, les rogábamos que no subiera a Jerusalén. E incluye a Lucas también. Lucas está preocupado por Pablo. No solamente los cristianos de Cesarea, sino los que le acompañaban en su viaje le están pidiendo: Pablo, por favor, recapacita. Estás siendo un cabeciduro, necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo. Es la segunda vez que te habla y no estás escuchando, Pablo. Llevaban todo este tiempo aguantándose, calladitos, pero ahora explotan y no pueden aguantar de que Pablo, por favor, vuelve a tu sano juicio. ¿Acaso no estás escuchando las señales que Dios te está dando? No puedes ir a Jerusalén, no es la voluntad de Dios. Hay mucho dolor en la escena, hay mucha frustración en el corazón de los hermanos. No logran convencer a este hombre testarudo que los dirige a la misma muerte. Y es interesante, porque aunque los hermanos entendieron que el Espíritu Santo, por medio del mensaje del profeta, estaba desalentando a Pablo de ir a Jerusalén, ese no fue el mensaje. El mensaje describe lo que va a pasar en Jerusalén, así que está haciendo exactamente lo contrario. Si nos sacamos el corazón y las emociones, el mensaje está haciendo exactamente lo contrario. Está diciendo: esto le va a pasar al dueño de este cinturón en Jerusalén, y es exactamente lo que va a ocurrir en los próximos capítulos del libro de los Hechos. Al igual que en los últimos días de la vida de Jesús, camino a Jerusalén, Pablo sería atrapado por los judíos y entregado en manos de los gentiles. Y es lo que está ocurriendo en esta escena. ¿Puedes sentir el dolor y la frustración del momento? Mira lo que dice Pablo cuando los judíos, sus discípulos, sus compañeros le siguen recriminando. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen? Llorando y quebrantándome el corazón, paren ya, por favor, porque estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Estas son, hermanos, el tipo de situaciones que tienen todos los ingredientes perfectos para causar que la gente se enoje y aquí mismo se dividan y se vayan unos para un lado y otros para otro. Hay tres elementos y tres ingredientes presentes. Hay un gran dolor en el corazón. El corazón está quebrantado profundamente y la mente no puede pensar claramente. El segundo, hay un gran desacuerdo en cuanto a lo que está diciendo el Espíritu Santo. Unos piensan que el Espíritu Santo está diciendo: no vayas a Jerusalén. Y Pablo está diciendo: no, el Espíritu Santo me está diciendo: sí, tengo que ir a Jerusalén, aunque aparezca una gran contradicción. Y lo último, pero no menos importante, está presente la amenaza de muerte. Meterse a Jerusalén para Pablo es meterse en la fosa de los leones. Lo están esperando, están locos por liquidarlo. Tenemos todos los ingredientes perfectos para una división eclesiástica. Tenemos todos los ingredientes perfectos para que los cristianos se peleen, como pasó con Pablo y Bernabé, y se separen y no vuelvan a verse. Lo hemos visto antes en el libro de los Hechos, pero no es lo que ocurre en este caso, y damos gracias al Señor por eso. Como no se dejaba persuadir,
Dejamos de insistir, dice Lucas. Se resignaron, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. El Señor, en su gracia, siempre da dirección a sus hijos. Hay un aspecto importante aquí, y está relacionado con los desacuerdos en la iglesia. La dirección que Dios le está dando a Pablo le está causando un gran dolor a sus compañeros. Y no solo es necesario el escuchar y discernir la voz del Espíritu en un momento como este, sino que va a ser crucial que nosotros aprendamos a manejar el dolor y la información en ese proceso de conflicto. No solamente escuchar a Dios es lo importante, vamos a tener que también ser sabios en el momento en que manejamos nuestras emociones y nuestros problemas que tenemos desacuerdos con otros. Una de las prácticas más dolorosas y dañinas en la iglesia es la triangulación. Aquellos que conocen la geometría saben que un triángulo tiene 3 lados. No siempre todos los lados son iguales, pero tiene solamente 3 lados. Y funciona más o menos así. Yo tengo una queja contra fulanito por algo que me hizo o que yo siento que fulanito me hizo. Y en vez de resolver mi problema con fulanito acercándome a fulanito, me acerco a menganito. Hay que traducirle a Luke y a Sara. Fulanito es un nombre genérico para un hombre y menganito el otro hombre. Aquí acabamos la traducción. Y le hablo del problema que tengo a menganito con fulanito. Espérate, no, al revés, ya me perdí. Le hablo a menganito del problema que yo tengo con fulanito. ¿Sabes qué pasa con eso? La matemática es simple. Ahora menganito y fulanito y yo formamos un triángulo. Ahora no hay 2 personas con un problema, ahora hay 3 personas con un problema. 2 personas tienen un problema con fulanito y a medida que menganito y yo sigamos compartiendo nuestro problema, desahogándonos con otras, el conflicto se hace cada vez más y más y más y deja de ser un triángulo y se convierte en una figura geométrica con un montón de lados y un montón de líneas. Porque la iglesia está teniendo conversaciones en las tinieblas. Satanás se alegra porque él es el primero y el creador de la triangulación en el jardín del Edén. ¿Que Dios te dijo eso? Déjame contarte algo acerca de Dios que tú no sabes. ¿Te das cuenta quién es el autor de la triangulación? Y de crear divisiones entre nosotros. No es solamente importante para Pablo y sus compañeros conocer la dirección de Dios. Va a ser importante que ellos aprendan a manejar su conflicto en la luz y no en las tinieblas. Imagínate que los amigos de Pablo hubieran ido y empezaron a hablar y a cuchichar unos con otros y nadie vaya donde Pablo. Para ahorrarse el dolor y el mal rato. Por cobardía. Todo se empeora en las tinieblas y nada se resuelve. Ese es el fruto de caminar y hablar en las tinieblas y es una de las herramientas favoritas de Satanás para dividirnos a ti y a mí. Hermanos, en el libro de los Hechos podemos ver cómo los desacuerdos pueden llevarnos a destruir la unidad o a permanecer en ella y que se vuelvan más fuerte aún de lo que era antes cuando trabajamos en la luz, aunque nos giramos. Hay una historia que me ha tocado muy de cerca. Se ha contado, no sé, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de escucharla antes. Nuestra iglesia madre, la iglesia Briarwood Presbyterian Church en Alabama, fue fundada por el pastor Frank Barker. El pastor Frank Barker tiene un historial hermoso de ministerio en su vida. La iglesia creció miles y miles de personas en esa iglesia. Una iglesia hermosa, una iglesia que se dedicó también a plantar nuevas iglesias, por eso le llamamos nuestra iglesia madre, porque enviaron de allá a Ronnie a plantar esta iglesia y financiaron todo el proceso de la plantación de esta iglesia. Ese es el tipo de iglesia de esta historia que les voy a compartir. El pastor Frank Barker, quien fue el fundador de esta iglesia, en un momento se retira y entiende que Dios lo está llamando a retirarse. Y entra otro pastor muy diferente, se llama Harry Reeder, que el Señor lo llamó a su presencia, de hecho, hace 2 meses atrás.
en un accidente automovilístico. Un pastor extraordinario. Pero cuando llegó el pastor Harry Reeder, ¿sabes qué pasó? Se empezó a vaciar la iglesia. Y Frank Barker estaba allí sentadito humilde como pastor emeritus, ya no tenía el rol del pastor principal, y una persona hermosa y humilde. Y en medio de la preocupación se nos está yendo la gente. El pastor es bien diferente a Frank Barker. El pastor Harry Reeder es un militar, va por ahí para abajo y es otra personalidad completamente diferente. Se están yendo, se han ido 800 personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sientes el peso de una iglesia que le da, dimos support, ¿cómo uno dice eso? Apoyo a todas estas iglesias. Estamos perdiendo la feligresía. Y se acerca un hermano al pastor Frank Barker y le dice, tengo unos concerns con el pastor Harry Reeder, que quiero hablarte. Y el pastor Frank Barker le dice, seguro que sí, vente, sígueme. ¿Sabes a dónde lo lleva? A la oficina y le dice, te voy a traer a donde mi pastor Harry Reeder, para que le comuniques todos tus concerns. Esa historia me la contó Ronnie, me la contó J.D. Bragan, que es un miembro de esa iglesia, me la contó Brian Winterstein, que trabaja en esa iglesia, era el jefe de Ronnie, nos la contó Bruce Stallings cuando vino hace unas semanas acá, cuando comimos juntos hace cerca de 2 meses. Esa es una historia que cambió la historia de esa iglesia. ¿Por qué? Porque en vez de hablar en las tinieblas, nos movimos a la luz. Y cambió la historia de aquella iglesia. Porque cuando nosotros los creyentes nos movemos y resolvemos las situaciones y desacuerdos que tenemos, en la luz el Señor puede hacer algo hermoso. Fue un acto poderoso y se ha vuelto un paradigma en la vida de esta iglesia porque todo el mundo cuenta esa historia y se volvió una historia contagiosa. Hermanos, el Señor en su gracia siempre da dirección a sus hijos. No solo en cuál es la dirección o el camino a tomar, sino en cómo manejar la dificultad en medio de esa decisión y en medio de ese desacuerdo. Iglesia, estas palabras de Jesús que voy a compartir contigo son un gran tesoro que nos es regalado para que nosotros nos mantengamos siempre caminando y teniendo conversaciones en la luz. Un tesoro, no está completo, pero por lo menos un verso que te voy a compartir. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. Hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. La luz en las tinieblas, nos dice la Escritura, resplandece. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Cuando la luz de Cristo alumbra la manera en que nosotros nos comunicamos en la vida de la iglesia, las tinieblas se tienen que ir. Y Jesús nos da exactamente la fórmula para que nosotros aprendamos no a cancelar al hermano, a ganarlo. Eso es lo que hace el Evangelio. Y quisiera culminar este mensaje. El Señor, en su gracia, siempre da dirección a sus hijos. Hay veces cuando quienes nos apoyan tendrán afectos emocionales que les impedirán entender esa dirección. A veces eso va a ocurrir en la otra dirección. Vamos a ser nosotros los que no entendamos la dirección que Dios está dando a alguna persona cercana a nosotros y nos cause dolor. Pero aún en momentos de desacuerdos como estos, el Señor en su gracia nos ofrece guías para continuar su obra en medio de los desacuerdos y los conflictos, trabajando nuestras diferencias siempre en la luz.